En mi cumpleaños, mi padre me dijo ante todos, ojalá nunca hubieras nacido. Algo en mí se quebró. A la mañana siguiente, sin llorar ni discutir, tomé mis ahorros, empaqué mis cosas y desaparecí sin mirar atrás. Mi nombre es Isabella Guízar Rivera. Tengo 28 años. Ojalá nunca hubieras nacido. Mi padre dijo eso. En la cena de mi cumpleaños frente a 43 personas. Las velas del pastel aún estaban encendidas. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Mi madrastra asintió como si acabara de confirmar el pronóstico del tiempo. Mi media hermana apuntó su teléfono a mi cara y siguió grabando. Eso fue hace 4 meses. Desde entonces, no he levantado la voz. No he llorado frente a nadie. Pero hice algo que hizo que mi padre me llamara 17 veces en una noche. Y en la llamada número 18, su voz ya no estaba enojada. Estaba suplicando. Mi padre, Mateo Rivera, tiene 58 años. Hombros anchos, voz profunda, el tipo de hombre que entra en una habitación y espera que todos se reorganicen a su alrededor. Desde que tengo memoria, él era el centro de cada mesa festiva, cada reunión familiar, cada decisión. Nadie cuestionaba a Mateo. Ni una sola vez. Mi madre, Elena, murió cuando yo tenía 8 años. Complicaciones después de una cirugía. Algo que salió mal meses después de que ella me tuviera. No lo entendí entonces. Apenas lo entiendo ahora. Pero lo que entendí temprano, lo que sentí en cada silencio. Cada cuento de buenas noches omitido, cada mirada que mi padre me daba cuando pensaba que no estaba mirando, era esto, me culpaba. Nunca lo dijo en voz alta. No entonces. No lo necesitaba. Vivía en las cosas que no hacía. No iba a mis obras escolares. No colgaba mis dibujos en el refrigerador. Cuando tuve la gripe en 4º grado, fue mi abuela, Beatriz, quien condujo 40 minutos para recogerme. No él. Beatriz era la madre de mi padre. Era la única persona en esa casa que me hacía sentir que tenía derecho a existir. Me llamaba mi niña. Iba a cada recital. Murió hace 2 años, y algunos días todavía busco mi teléfono para llamarla. Después de que mi madre falleció, mi padre se volvió a casar. Viviana Soto se convirtió en Viviana Soto Rivera. Ella trajo a Camila, su hija de un matrimonio anterior. Camila era 4 años menor que yo. Rubia, ruidosa e instantáneamente, permanentemente la favorita. Me mudé a la habitación más pequeña de arriba. Las fotos de mi madre bajaron, las de Viviana subieron, y eso fue solo el principio. Hace 4 años, mi padre perdió su trabajo en una empresa de logística. Reducción de personal, dijeron. Nunca buscó otro. Yo ya estaba trabajando como enfermera titulada en el hospital comunitario. Turnos de 12 horas, rotaciones nocturnas. El tipo de cansancio que se asienta detrás de tus ojos y no se va. Cuando llegó el primer aviso de hipoteca, Mateo lo dejó en la encimera de la cocina sin decir palabra. Viviana lo mencionó en la cena como si estuviera comentando sobre el clima. Alguien debería encargarse de eso, dijo. Me miró. Así que yo me encargué. La hipoteca, la luz, el agua, el impuesto predial, el seguro del propietario. $2,800 al mes. Directamente de mi sueldo. Configuré el pago automático para no tener que pensar en ello. Me dije a mí misma que era temporal. Mateo encontraría trabajo, las cosas se equilibrarían. No lo hicieron. En cambio, Viviana se sintió cómoda. Descubrió que mi tarjeta de crédito tenía una tarjeta complementaria, una que ella había logrado convencer a Mateo para que autorizara. Veía cargos que yo no hacía, un abrigo de $300 para Camila, zapatos, un bolso, y luego un bolso de diseñador de $1,200 cargado 3 semanas antes de mi cumpleaños.
Cuando lo mencioné, Mateo me cayó en 4 palabras: ella es tu hermana, Isa. No lo era, pero dejé de corregirlo hace años. Lo que me mantenía callada era una promesa. Beatriz, en sus últimas semanas, me tomó la mano y dijo: mantén unida a esta familia, mi niña. Se desmoronarán sin ti. Le creí. Pensé que si seguía pagando, seguía apareciendo, seguía siendo la responsable, eventualmente me verían. Eventualmente mi padre me miraría. Y vería algo más que a la hija que le costó su esposa. Estaba equivocada. Pero ese bolso de $1,200, esa fue la primera grieta. 3 noches antes de mi cumpleaños, volví a casa de un doble turno a la 1 de la madrugada. Se suponía que la casa estaba oscura. No lo estaba. Una luz se filtraba por debajo de la puerta de la cocina, y pude escuchar voces bajas, deliberadas, del tipo que usa la gente cuando no quiere ser escuchada. Me detuve en las escaleras, contuve la respiración. La voz de Viviana llegó primero, clara como el cristal. Lo anunciaremos en su cumpleaños. 40 personas. Si dice que no frente a todos, parecerá egoísta. Sí. Dice que sí, problema resuelto. La voz de mi padre, más lenta. ¿Y si ella monta un escándalo, entonces haces lo que debiste haber hecho hace años? Una pausa. Silencias. Pegué mi espalda a la pared. Mi uniforme todavía estaba húmedo del trabajo. Mis manos temblaban, no por el frío. Estaban hablando de mis ahorros, $52,000. 6 años de horas extras, turnos festivos, vacaciones perdidas, cada dólar que tenía que no estuviera ya drenándose en su hipoteca y su electricidad y los cargos de la tarjeta de crédito de Viviana. Camila estaba comprometida. Yo ni siquiera lo sabía hasta ese momento. Y querían mi dinero para pagar su boda. No preguntaban, querían, planeado, coreografiado, hasta el público. Ella le debe a esta familia, dijo Viviana. Su voz no tenía vacilación. Es hora de cobrar. Retrocedí por las escaleras, un escalón a la vez. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. No lo hicieron. Me senté en mi cama en esa pequeña habitación durante 2 horas. No lloré. Miré fijamente al techo y pensé en cada pago, cada cena silenciosa, cada vez que me tragué la palabra, no, porque temía lo que sucedería si la decía. Algo cambió esa noche. No sabía qué todavía, pero ya se estaba moviendo. A la mañana siguiente, me senté en mi coche en el estacionamiento del hospital e hice una llamada que había estado posponiendo durante 2 años. Mariana Ocampo, 64 años, abogada de sucesiones, la amiga más cercana de mi abuela durante 3 décadas. Beatriz había mencionado su nombre exactamente una vez en sus últimos días con una voz tan baja que casi no la escuché. Si alguna vez necesitas entender lo que he dejado atrás, susurró Beatriz. Llama a Mariana. Había escrito el número en el reverso de un recibo de supermercado y lo guardé en mi cartera. Se quedó allí. Intacto a través del funeral de Beatriz, a través de 2 años de facturas y silencio y una casa que nunca se sintió como mía. Mariana contestó al segundo timbre. Isabella Rivera, dijo como si me estuviera esperando. Tu abuela me dijo que llamarías eventualmente. Necesito saber qué dejó, dije. Creo que necesito saberlo ahora. Ven a mi oficina. Hay cosas que tu abuela quería que supieras cuando estuvieras lista. Hizo una pausa. ¿Estás lista? Creo que sí. Entonces tendré todo preparado. Programé la cita para la semana siguiente después de la cena de cumpleaños. Lo que sea que viniera, necesitaba superar el sábado primero. Esa tarde, Camila me encontró en la cocina. Levantó su mano izquierda.
agitando un anillo de diamantes que nunca antes había visto. Vas a ayudar con mi boda, ¿verdad? Ella sonrió. Papá dice que tienes algunos ahorros. Miré el anillo. Miré su cara. Ella no estaba siendo cruel. Ella genuinamente creía que yo existía para financiar su vida. Eso fue peor. Hablaremos de eso más tarde, dije. No sabía lo que Mariana tenía para mí. Pero sabía una cosa. Lo que sea que Beatriz dejó atrás, lo dejó por una razón. Mi abuela era una mujer cuidadosa. Muy cuidadosa. Déjenme decirles lo que significan $52,000 cuando eres enfermera. Significa 6 años de aceptar cada turno festivo que nadie quería. Navidad, Acción de Gracias, Nochevieja. Significa comer sobras del salón en lugar de salir. Significa conducir un coche con 200,000 millas porque el pago mensual de uno nuevo retrasaría el ahorro. Ese dinero se suponía que sería mi salida. Un pago inicial para un pequeño lugar propio. Una vida que no girara en torno a transferencias de pago automático a una casa donde nadie me agradecía. Si se lo diera a la boda de Camila, estaría empezando desde cero a los 28 años sin nada que mostrar por una década de trabajo. Sin red de seguridad, sin futuro, solo una bonita recepción que ayudé a pagar y un asiento en la parte de atrás de la iglesia. Pero esto es lo que más me quemó. No fue el dinero, fue el patrón. Cuando tenía 18 años, solicité una beca de enfermería, matrícula completa. Fui aceptada. La carta llegó en un sobre blanco dirigido a mí y nunca la vi. Me enteré 2 años después por accidente cuando un antiguo profesor lo mencionó en un supermercado. ¿No tomaste esa beca, Isa? Eras la mejor candidata. Fui a casa y busqué. Encontré el sobre abierto en el cajón del escritorio de mi padre, metido detrás de viejas declaraciones de impuestos. Él lo había leído. Nunca me lo dijo. Cuando lo confronté, ni siquiera parpadeó. No estabas lista, dijo. Habrías fallado. Pagué mi propia carrera de enfermería, préstamos, turnos nocturnos en un restaurante, 3 años durmiendo 4 horas por noche. Cada vez que construía algo, él encontraba una manera de quitarlo. Esta vez, decidí dejar de darle el mazo. En la familia Rivera, Mateo era el hermano mayor. Eso significaba algo. En nuestra familia, el mayor no solo lideraba. Él narraba. Decidía quién era generoso y quién era egoísta, quién era leal y quién era difícil. El resto seguía porque era más fácil que luchar. Mi tío Ricardo era la única persona que alguna vez se opuso. Es el hermano menor de Mateo, un carpintero. Tipo callado, manos como papel de lija, el tipo de hombre que dice 10 palabras donde otras personas dicen 100. Hace 5 años en Acción de Gracias, Ricardo miró al otro lado de la mesa y dijo, Mateo, eres demasiado duro con esa chica. Eso fue todo. Una frase. Mateo no gritó. Simplemente dejó de invitar a Ricardo a cualquier cosa. Dejó de devolverle las llamadas. En 6 meses, Ricardo fue borrado de cada reunión familiar como si nunca hubiera existido. Eso es lo que enfrentaba. No solo a mi padre, sino a toda la arquitectura de una familia construida en torno a su versión de los hechos. 2 días antes de la fiesta, Viviana comenzó a hacer llamadas. Lo sé porque la escuché desde el pasillo por el altavoz, recorriendo tías y primos con el mismo guión ensayado. Isa ha estado muy difícil últimamente. No ayuda con nada. Mateo da y ella solo toma. Llamó a la tía Patricia, a la prima Sofía, incluso al viejo amigo de la universidad de mi padre. Sembrando semillas, enmarcando la historia antes de que yo tuviera la oportunidad de contar la mía. Luego mi teléfono sonó. Era la tía Patricia. Cariño, ¿qué pasa? Tu padre dice que les has estado dando problemas. Me quedé en mi habitación,
con el teléfono pegado a la oreja, y me di cuenta de que el juicio ya había ocurrido. El veredicto estaba listo y ni siquiera me habían permitido testificar. Iba a entrar en esa cena de cumpleaños ya. Convicta. La única pregunta era si aceptaría la sentencia. La noche antes de mi cumpleaños, me paré en el baño y me miré en el espejo durante mucho tiempo. Círculos oscuros debajo de mis ojos por una semana laboral de 56 horas. Pelo recogido en un moño que no me molesté en arreglar. Mi uniforme todavía olía a antiséptico. Así es como se ve una persona cuando ha sido vaciada lentamente, pensé. No por un evento, sino por 1000 pequeños. 1000 momentos en los que alguien dijo, no eres suficiente, sin usar nunca esas palabras. La voz de Viviana resonó a través de la pared. Estaba al teléfono de nuevo. Podía escuchar el pequeño eco del altavoz desde el dormitorio principal. Siempre ha estado celosa de Camila. ¿Sabes cómo es? Algunos niños simplemente no tienen lo necesario para ser agradecidos. Pegué mi oreja a la pared. No pude evitarlo. Mateo le ha dado todo, continuó Viviana. Un techo, comida, estabilidad, y ni siquiera puede hacer esto por su hermana. Honestamente, no sé qué pensaría Elena. Elena, el nombre de mi madre en la boca de Viviana. Usado como arma. Mis manos se quedaron planas contra la pared. Cerré los ojos por un segundo, solo un segundo. Quería abrir esa puerta y gritar. Gritar hasta que los vecinos oyeran. Gritar hasta que alguien en esta casa finalmente entendiera lo que se sentía ser yo. Pero no lo hice. Porque gritar era lo que esperaban. Gritar era lo que Viviana había preparado para que 43 personas presenciaran. La hija adoptiva dramática e ingrata montando un escándalo. Me alejé de la pared. Me senté en el borde de mi cama y pensé en algo que Beatriz solía decir. Fuerza silenciosa, mi niña. Deja que griten. Tú solo sigue de pie. Así que eso hice. Elegí un vestido para mi cumpleaños y me mantuve de pie. Sábado por la noche. En Rossinis, un restaurante italiano de gama media con paredes de ladrillo visto e iluminación colgante cálida. Mateo había reservado el salón privado. 43 personas. Entré usando el único vestido bonito que tenía, azul marino, modesto. Me había rizado el pelo, me había puesto lápiz labial. Por primera vez en meses, quería sentirme como alguien que merecía ser celebrada. La habitación zumbaba con conversación. Manteles blancos, velas y portavelas de cristal. Una pancarta se extendía por la pared del fondo, feliz cumpleaños, Isa. Alguien había pedido un pastel. Chocolate, mi favorito. Por un momento, me permití creer que era real. Luego noté la disposición de los asientos. La mesa principal, la que estaba directamente debajo de la pancarta, tenía 5 sillas. Mateo a la cabecera, Viviana a su derecha, Camila al lado de Viviana, David Herrera, el prometido de Camila, a su lado, y un asiento vacío para el amigo de la universidad de Mateo. Mi nombre estaba en una tarjeta de puesto en una mesa más pequeña cerca de la puerta de la cocina, en mi propia cena de cumpleaños. Levanté la tarjeta y me senté sin decir palabra. La gente me saludaba al pasar. Abrazos rápidos. Feliz cumpleaños, querida. Pero las conversaciones siempre se desviaban. Camila, muéstrame ese anillo. ¿Cuándo es la boda? Viviana, debes estar encantada. Observé desde mi mesa, bebiendo agua, sonriendo cuando alguien me miraba. Entonces Mateo se levantó. Golpeó su vaso con un cuchillo de mantequilla. La habitación se calmó. Tomó el pequeño micrófono inalámbrico que el restaurante había proporcionado. Miró a 43 caras. Sonrió. Esta noche es especial, comenzó. No solo por el cumpleaños de Isa. Mi pecho se apretó, sino porque tenemos un anuncio muy emocionante. Se giró hacia Camila, toda su cara iluminada, y entendí en ese momento que esta fiesta nunca había sido para mí.
Nuestra hermosa Camila, dijo Mateo en el micrófono, está comprometida. La habitación estalló. Aplausos. Chillidos, sillas arrastradas mientras la gente se levantaba para abrazar a Camila. Ella se levantó de la mesa principal, mano extendida, el diamante captando la luz colgante como un pequeño foco construido solo para ella. Durante los siguientes 10 minutos, mi cumpleaños se evaporó. La tía Patricia le tomó la mano a Camila y examinó el anillo. La prima Sofía tomó una foto para Instagram. El amigo de la universidad de Mateo le dio una palmada en la espalda a David. Viviana se paró detrás de Camila, una mano en el hombro de su hija, sonriendo como si acabara de ganar algo. Nadie me miró. Me senté en mi mesa junto a la puerta de la cocina. El pastel con mi nombre seguía intacto al final del buffet. Las velas no se habían encendido. David cruzó mi mirada una vez. Estaba parado ligeramente separado del círculo alrededor de Camila, su mandíbula tensa. Me dio una mirada que no pude descifrar del todo. No lástima exactamente, algo más cercano al reconocimiento. Como si viera lo que estaba sucediendo pero no supiera qué hacer al respecto. Luego la habitación se calmó. La gente regresó a sus asientos. Mateo se quedó de pie, el micrófono todavía en la mano. Ahora, dijo, su voz cambió, más cálida, ensayada. Se volvió hacia mí. Isa. Cariño, ven aquí un segundo. 43 personas me miraron. Me levanté, caminé hacia la mesa principal. Mis tacones hicieron clic contra el suelo de baldosas. Mateo puso una mano en mi hombro. Firme, performativo. La familia. Cuida de la familia, dijo a la sala. Y ahora que el gran día de Camila se acerca, tenemos que unirnos. Me miró directamente a mí. Isa, tenemos que hablar sobre el presupuesto de la boda. No en privado, no más tarde, aquí, ahora, frente a todos, exactamente como Viviana había planeado. Isa ha sido muy responsable con sus finanzas, dijo Mateo, dirigiéndose a la sala como un orador principal. Ha estado ahorrando durante años, y sé que querrá ayudar a su hermana a tener la boda que se merece. Me apretó el hombro. La presión decía, acepta. Me quedé quieta. Viviana se inclinó en su silla. Se secó un ojo con una servilleta, un gesto tan practicado que podría haber sido coreografiado. Es lo que tu madre habría querido, Isa. La sala se suavizó. Algunas personas murmuraron. Alguien susurró, oh, Elena. Mi madre muerta, solía chantajearme para que firmara un cheque frente a 43 testigos. Sentí la sangre subir a mí. ¿Qué? Mi pulso era tan fuerte que estaba segura de que las personas en la mesa más cercana podían oírlo. Esta es mi cena de cumpleaños, dije. Mi voz salió firme, tranquila. ¿Podemos no hacer esto aquí? La sonrisa de Mateo se adelgazó. Su mano se soltó de mi hombro. Otra vez. Sacudió la cabeza lentamente. Siempre dices otra vez, Isa. No ahora. Nunca cuando importa. Su volumen subió. No gritando. Mateo nunca gritaba. Él ordenaba. Te he dado un hogar, una familia. 20 años de paciencia, y no puedes hacer esto por tu hermana. La sala era un aliento contenido. Tenedores abajo, servilletas quietas. La tía Patricia miró su plato. La prima Sofía agarró su vaso de agua. Camila sacó su teléfono, inclinó la pantalla hacia mí. Un pequeño punto rojo parpadeaba en la esquina. Grabando. Miré el punto. Miré a Camila. Su pulgar se cernía sobre la pantalla. Por un segundo, su mano tembló como si casi la bajara. No lo hizo. Mateo se acercó. Su cara estaba roja. Ahora, si no puedes hacer esto por tu familia. No terminó. No todavía. Hablé antes de que pudiera terminar. No voy a regalar mis ahorros, papá. Mi voz no vaciló. Ese dinero es para mi futuro.
La sala cambió. Alguien inhaló bruscamente cerca de la parte de atrás. Podía sentir 43 pares de ojos en mi piel como lámparas de calor. Mateo dejó de moverse. Su mandíbula se tensó. Algo detrás de sus ojos se apagó, como un interruptor accionado. Me miró por lo que pareció un minuto completo. Probablemente fueron 5 segundos. Luego lo dijo. Ojalá nunca hubieras nacido. No gritando, no susurrando. Solo afirmándolo como si leyeras una línea de un recibo. Factual, final. La sala no jadeó, se congeló. El sonido abandonó el espacio por completo. Podía escuchar el tintineo ahogado de los platos de la cocina detrás de la pared. La música instrumental del altavoz superior de repente se sintió obscena, como alguien tocando una flauta en un accidente automovilístico. La tía Patricia dejó su tenedor muy lentamente. Viviana no habló. Simplemente miró a Mateo, luego a mí, y asintió. Un pequeño y seguro asentimiento, como si hubiera estado esperando esta sentencia durante años. El teléfono de Camila todavía estaba apuntando a mi cara. Su mano estaba temblando ahora, pero no la bajó. David, detrás de Camila, empujó su silla hacia atrás desde la mesa, sin levantarse, solo creando distancia. Su expresión se había vuelto tensa, cerrada, como la de un hombre que recalcula algo que ya había decidido. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No romperse, agrietarse, como el hielo en un estanque a principios de primavera. Silencioso, profundo, el tipo de fractura que no se ve desde la superficie. Miré a mi padre. Miré a la sala llena de gente que escuchó esas palabras y eligió el silencio. Y tomé una decisión. No lloré. Cogí mi servilleta de la mesa, la doblé una vez, 2 veces, la dejé pulcramente al lado de mi vaso de agua intacto. Miré alrededor de la sala una vez más. 43 personas. Algunos miraban sus platos. Algunos miraban a Mateo. Unos pocos me miraron a mí. ¿Con qué? ¿Lástima? ¿Choque? Ya no podía saberlo. No importaba. Nadie habló. Me dirigí a la sala y dije lo único que me quedaba. Gracias a todos por venir a mi cumpleaños. Luego recogí mi bolso de la parte de atrás de mi silla, crucé el comedor y empujé la puerta. El aire nocturno me golpeó como agua fría. Llegué a mi coche en el estacionamiento antes de que mis manos comenzaran a temblar. Me senté al volante durante 3 minutos, agarrándolo, respirando por la nariz como si estuviera guiando a un paciente a través de un episodio de pánico. Luego busqué mi teléfono. Un contacto, una llamada. Mariana Ocampo contestó al primer timbre a las 10:15 en una noche de sábado. Mariana, dije, quiero ir mañana. Estoy lista. Una pausa, luego su voz, tranquila, sin sorpresa, como si hubiera estado guardando un asiento caliente. Tendré todo preparado, Isa. 9 de la mañana. Colgué. No sabía qué significaba todo todavía. No sabía que había dejado Beatriz ni por qué Mariana había estado esperando mi llamada durante 2 años. Todo lo que sabía era que mi abuela nunca había hecho nada sin una razón. Era deliberada con sus recetas, su jardín, sus llamadas telefónicas dominicales. Ella también habría sido deliberada sobre esto. Encendí el motor y salí del estacionamiento. No miré el restaurante en el espejo retrovisor, ni una sola vez. 6:30 de la mañana. La casa estaba en silencio. Había empacado la noche anterior. Una maleta, una bolsa de lona, solo cosas que eran mías, ropa, mi licencia de enfermería enmarcada, una foto de Beatriz y yo en la feria del condado cuando tenía 11 años. Dejé todo lo demás. Bajé las maletas en 2 viajes, pasando por encima del tercer escalón que crujía por costumbre. Nadie se movió. El ronquido de Mateo retumbaba detrás de la puerta del dormitorio principal. La máscara para dormir de Viviana probablemente todavía estaba puesta.
En la mesa de la cocina, me senté y abrí mi computadora portátil. 15 minutos de trabajo preciso y tranquilo. Primero, transferí mis ahorros a una nueva cuenta en un banco diferente. Cada centavo movido. Segundo, llamé a la línea automatizada de la compañía de tarjetas de crédito y cancelé la tarjeta complementaria, con efecto inmediato. Tercero, confirmé el contrato de arrendamiento de un estudio a 6 millas al otro lado de la ciudad. Lo visité la semana anterior durante mi descanso sin decirle nada a nadie. 400 pies cuadrados. ¿Limpio? ¿Mío? Antes de irme, dejé un solo sobre en la encimera de la cocina. Dentro, 4 años de extractos bancarios, cada pago de hipoteca, cada prima de seguro, cada factura de servicios públicos, cada cuota de impuestos resaltada, totalizada, con fecha, $134,000, todo de mi cuenta, todo para esta casa. Sin carta, sin explicación, sin un pote lo dije. Solo números. Me cerré la cremallera de la chaqueta, cogí mis maletas y caminé hacia la puerta principal. El pasillo todavía estaba oscuro. La casa olía al difusor de lavanda de Viviana y a alfombra vieja. Había vivido aquí durante 20 años. Había pagado por ella durante 4. Giré el pomo, salí y cerré la puerta detrás de mí. Hizo clic. Suave, final. Cargué el coche y conduje hacia el este, hacia un cielo que apenas comenzaba a ponerse rosa. No volví. Quiero hacer una pausa aquí por un segundo. Si alguna vez has tenido que dejar un lugar que llamabas hogar, no porque quisieras, sino porque no tenías otra opción, escribe entiendo en los comentarios. Leo cada uno. Y si crees que debería perdonar a mi padre o establecer un límite permanente, dímelo también. Porque la historia está a punto de dar un giro que yo no vi venir. Esto es lo que aprendí más tarde. Reconstruido a partir del tío Ricardo y la prima Sofía. Domingo por la mañana. Viviana entró en la cocina alrededor de las 9. Notó el sobre en la encimera, pero lo apartó para hacer café. Subió las escaleras para decirme que el desayuno estaba listo. No por amabilidad, sino por costumbre. Mi habitación estaba vacía, el armario despejado, la cama deshecha hasta el colchón. Llamó a Mateo. Su voz era plana. Casi divertida. Realmente se fue. Mateo subió, miró la habitación vacía, se encogió de hombros. ¿Bien? Deja que haga su rabieta. Volverá para el viernes. Bajó y encendió el televisor. Camila se despertó a continuación. Agarró su teléfono y abrió la aplicación bancaria. La tarjeta de crédito complementaria fue rechazada, congelada, cancelada. Me llamó. Buzón de voz. Volvió a llamar. Buzón de voz. Entró en la sala de estar. Teléfono en mano. ¿Mi tarjeta no funciona? ¿Hizo Isa algo? Mateo la miró. Está haciendo un berrinche. ¿Pasará? Viviana encontró el sobre en la encimera de nuevo. Lo levantó, lo sostuvo en su mano y luego lo volvió a dejar sin abrir. Probablemente sea una carta de despedida dramática, dijo. No le daré la satisfacción. Para el lunes por la tarde, Mateo me había llamado 4 veces, cada vez buzón de voz. Dejó un mensaje. Isa, esto es infantil. Devuélveme la llamada. Para el miércoles, silencio de mi parte. Ni un solo mensaje de texto, correo electrónico o llamada de vuelta. Mateo le dijo a la tía Patricia que estaba pasando por una fase. Le dijo a su amigo de la universidad que estaba siendo emocional por lo de la fiesta. Le dijo a Ricardo. En realidad, no le dijo nada a Ricardo. Todavía no se hablaban, y el sobre permaneció en la encimera de la cocina sin abrir. Una bomba de tiempo. Nadie se molestó en abrirlo. Día 5. La compañía eléctrica envió un aviso automatizado. Pago vencido. Mateo llamó a su línea de servicio al cliente, dio su nombre, pidió los detalles de la cuenta. Lo siento, señor. La cuenta está registrada a nombre de Isabella Rivera. Parpadeó.
Esa es mi hija. Vivo en esta dirección. Solo podemos discutir los detalles de la cuenta con el titular registrado. Colgó, miró fijamente el teléfono. Día 7, una carta del banco, no una factura, sino un aviso formal. Pago de hipoteca vencido. Rompió el sobre de pie en el buzón. El nombre en la hipoteca, Isabella E. Rivera. Mateo lo leyó 2 veces. Luego lo llevó adentro y lo dejó sobre la mesa de la cocina frente a Viviana. ¿Qué demonios es esto? Viviana lo recogió. Sus ojos escanearon la página. Su boca se abrió. Se cerró. Es imposible. Esta es nuestra casa. Eso es lo que dije. Mateo fue al archivador en el armario del pasillo, ese que no había abierto en años. Sacó carpetas, declaraciones de impuestos, viejas nóminas, papeles de seguro. Buscó una escritura, un título, cualquier cosa con su nombre. Nada. Ni un solo documento lo vinculaba a la casa. Entonces Viviana recordó el sobre. Caminó de regreso a la encimera de la cocina. El sobre blanco todavía estaba allí, ahora con un anillo de café en una esquina. Lo rasgó. Páginas. Docenas de páginas. Extractos bancarios que se remontan a 4 años. Cada uno resaltado. Cada uno mostrando retiros de pago automático de la cuenta corriente de Isa. Hipoteca, luz, agua, seguro, impuestos. Total $134,000. Todo de la cuenta corriente individual de Isa. Viviana se sentó. No habló durante mucho tiempo. Mateo se paró detrás de ella, leyendo por encima de su hombro. Su cara se había puesto gris, pero aún no sabían la peor parte. La casa no estaba solo a mi nombre por los pagos. Nunca había estado a nombre de Mateo. Ni una sola vez. Mateo hizo lo que Mateo siempre hacía cuando perdía el control. Cogió el teléfono y comenzó a narrar. En 24 horas, la mitad de la familia había escuchado su versión. Isa se fue. Isa canceló la tarjeta de crédito. Isa dejó de pagar las facturas. Nos está castigando porque no recibió suficiente atención en su cumpleaños. Algunas personas le creyeron. Siempre lo habían hecho. Pero algo era diferente. Esta vez. Algunas personas recordaron esa noche en Rosinis. Recordaron la cara de Mateo cuando dijo esas palabras. Recordaron el silencio que siguió. Y recordaron que ni una sola persona en esa sala, incluyéndose a sí mismos, se había puesto de pie. La prima Sofía me llamó un jueves por la noche. Casi no contesto, pero... Sofía e Isa habían sido cercanas una vez antes de que la gravedad de Mateo atrajera a todos a su órbita. Isa, ¿qué pasa? Tú. Papá dice que estás tratando de castigarlos. Me apoyé contra la encimera de mi cocina. Mi encimera en mi estudio, donde los únicos sonidos eran los míos. Sofía, dije, te dijo lo que me dijo en mi cumpleaños. Silencio. ¿Qué te dijo? Pregúntale a él. Pregúntale. Frente a la gente. No respondió por un momento, luego en voz baja. Yo estaba allí, Isa. Lo escuché. Yo solo. No sabía qué hacer. Lo sé, dije. Nadie lo supo. Mientras tanto, Mateo hizo una llamada más. Condujo a la casa del tío Ricardo, el hermano con el que no había hablado en 2 años, y llamó a la puerta. Ricardo abrió, miró a Mateo durante mucho tiempo. Necesito tu ayuda, dijo Mateo. Isa se ha vuelto loca. Ricardo se apoyó contra el marco de la puerta. Mateo, ¿realmente le dijiste eso en su cumpleaños? La mandíbula de Mateo se tensó. Ella me provocó. Ricardo negó lentamente con la cabeza. Un padre no dice eso. No a su hijo. Nunca. Y cerró la puerta. Me encontró un martes. No sé cómo. Sospecho que llamó al hospital y alguien mencionó haberme visto cerca del lado este.
O tal vez condujo hasta que vio mi coche. De cualquier manera, volví a casa de un turno y encontré a Mateo Rivera parado fuera de la puerta de mi apartamento. Brazos cruzados, mandíbula apretada, luciendo como un hombre a punto de dar una actuación, no una disculpa. Desbloqueé la puerta, me paré en el marco, no me hice a un lado. Tienes que volver a casa, dijo. Esto ha ido demasiado lejos. Lo miré. Mi padre, 58 años, con canas en las sienes, los mismos hombros anchos, la misma voz que solía llenar cada habitación, pero de pie en mi pasillo bajo luces fluorescentes. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Me dijiste que deseabas que nunca hubiera nacido, dije. Frente a 43 personas en mi cumpleaños. Estaba molesto. Estabas siendo difícil. Decir no a regalar mis ahorros no es ser difícil. Es ser un adulto. Sus fosas nasales se ensancharon. Soy tu padre. Entonces actúa como tal. Estuvimos allí a 3 pies de distancia. El pasillo olía a la cena de alguien. Ajo, cebolla, algo cálido que no tenía nada que ver con ninguno de los dos. No puedes simplemente irte, dijo. Su voz bajó. No más suave, más delgada. Las facturas se están acumulando. La hipoteca está atrasada. Viviana es. Viviana no es mi responsabilidad, dije. Tampoco lo es. ¿Camila? Tampoco lo es la casa. Hice una pausa. Dijiste que deseabas que nunca hubiera nacido. Simplemente estoy cumpliendo tu deseo. Cerré la puerta suavemente. Sin portazo, sin salida dramática. Solo un clic suave y el sonido de su respiración al otro lado. Se quedó allí por un tiempo. Lo sé porque vi la sombra de sus zapatos debajo de la puerta. Luego se fue, pero no sabía lo que vendría después. 2 semanas después de que me fui, Mateo convocó una reunión familiar. Eligió el centro comunitario adjunto a nuestra iglesia, una sala beige con sillas plegables, luces de techo zumbantes y una urna de café que siempre estaba vacía o quemada. Alrededor de 30 personas vinieron, tías, tíos, primos. Algunos que no había visto desde el funeral de Beatriz. Mateo se paró al frente como si estuviera dirigiendo un ayuntamiento. Viviana se sentó en la primera fila, un pañuelo en la mano. Camila se sentó a su lado, brazos cruzados, teléfono boca abajo en su regazo por una vez. Los he invitado a todos, comenzó Mateo. Porque tenemos una situación familiar que debe abordarse. Se lanzó a su versión. Isa abandonó a la familia. Isa canceló la tarjeta de crédito. Isa dejó de pagar las facturas. Ella los está castigando a todos debido a un malentendido en la cena. Viviana se secó los ojos a la orden. Algunas personas asintieron. Algunos se movieron incómodamente. La tía Patricia mantuvo los ojos en el suelo. Mateo llegó a su argumento final. Todo lo que pido es que alguien le haga entrar en razón. Ella está lastimando a esta familia. Fue entonces cuando el tío Ricardo se levantó. Había estado sentado en la última fila, en silencio, con los brazos sobre las rodillas. Nadie esperaba que viniera. Mateo ciertamente no lo había invitado, pero Ricardo se había enterado de la reunión a través de la prima Sofía, y condujo 40 minutos para estar allí. Mateo, dijo Ricardo, su voz nivelada. Firme como carpintero. Antes de decir nada más, ¿invitaste a Mariana Ocampo? Mateo frunció el ceño. ¿Quién? ¿Por qué lo haría? La puerta lateral se abrió. Mariana Ocampo entró. 64 años, blazer gris, gafas de lectura en una cadena alrededor de su cuello, una cartera de cuero bajo su brazo. Asintió una vez a Mateo. Señor Rivera, estoy aquí en nombre de su hija. Hizo una pausa. ¿Y su madre? La sala quedó en silencio muerto. Mariana no se apresuró. Colocó su cartera en la mesa plegable al frente de la sala, la abrió y sacó un solo documento en una funda de plástico transparente. Mi nombre es Mariana Ocampo. Soy abogada de sucesiones y bienes raíces.
Fui asesora legal de Beatriz Rivera durante 23 años y su amiga por más tiempo que eso. Colocó el documento plano sobre la mesa. 2 años antes de su fallecimiento, Beatriz Rivera ejecutó una transferencia legal de la propiedad en el 412 de Virwood Lane a su nieta, Isabella E. Rivera. La transferencia fue notariada, registrada en el condado y es totalmente vinculante. Deslizó el documento hacia adelante. La escritura tan clara como el día. Mateo miró fijamente. Su cara no se movió. Es imposible, dijo. Esa es mi casa. Mariana lo miró por encima de sus gafas de lectura. Su nombre nunca ha estado en la escritura, señor Rivera. Su madre compró la casa en 1987. Ella eligió quién la heredaría. La sala estalló en murmullos. Sillas chirriaron. Alguien susurró, Dios mío. Viviana se puso de pie de un salto. Eso no puede ser correcto. Hemos vivido allí por... Han vivido allí como ocupantes permitidos, dijo Mariana. No como propietarios. Las manos de Mateo agarraron el borde de su silla. Mi madre nunca haría esto a mis espaldas. Ricardo se levantó de nuevo. Había estado callado hasta ahora. Sí lo hizo, Mateo. Su voz era baja pero firme. Yo estuve allí. Fui testigo de la firma. La sala se volvió hacia Ricardo. 30 caras recalibrando. Mateo miró a su hermano. Tú lo sabías. Mamá me pidió que estuviera allí. Dijo que eventualmente lo entenderías. Ricardo tragó. También dijo que probablemente no lo harías. Mateo abrió la boca. No salió nada. Viviana agarró el brazo de Camila. Camila se apartó y Mariana tranquilamente buscó en su cartera el siguiente juego de documentos. Además, continuó Mariana, desenganchando una pila gruesa de páginas resaltadas. Durante los últimos 4 años, Isabella Rivera ha pagado personalmente la hipoteca completa, el seguro del propietario, el impuesto predial y todos los servicios públicos de la propiedad en el 412 de Virwood Lane. Extendió los estados de cuenta sobre la mesa como un croupier repartiendo cartas. Hipoteca $1,400 al mes. Seguro $380 trimestralmente. Impuesto predial $4,200 anualmente. Servicios públicos con un promedio de $600 al mes. Se ajustó las gafas. Gasto personal total aproximado, $134,000. Todo documentado. Todo de la cuenta corriente individual de Isa. La sala no estalló esta vez. Se hundió. El tipo de silencio en el que se puede escuchar a alguien tragar 3 filas más atrás. La tía Patricia, la mujer que me había llamado para preguntar por qué le estaba dando problemas a mi padre, se llevó una mano a la boca. La prima Sofía miró fijamente la mesa. Sus ojos estaban húmedos. Un tío en la parte de atrás se inclinó. Ella pagó toda la casa. ¿Todo este tiempo? Sí, dijo Mariana. Y durante ese mismo periodo, una tarjeta de crédito complementaria vinculada a la cuenta de Isa fue utilizada para compras personales por otros miembros del hogar. Esos cargos también fueron pagados por Isa. La cara de Viviana se puso blanca. No rosa por vergüenza. Blanca, agotada. Ella vivió allí gratis. Soltó Viviana. Esa era su contribución a la familia. Alojamiento y comida. Mariana miró a Viviana, no con crueldad, sino sin un rastro de indulgencia. Señora Rivera. Isa estaba pagando la hipoteca de una propiedad que legalmente posee. En todo caso, ella estaba subsidiando su vivienda. Alguien en la última fila dejó escapar un suspiro que fue casi una risa. Mateo no se había movido. Se sentó con ambas manos en las rodillas, mirando las declaraciones bancarias desde 4 pies de distancia, como si mirarlas demasiado de cerca pudiera hacerlas más reales. Eran números, no opiniones. Los números no toman partido. La tía Patricia se puso de pie primero. Tenía 61 años, 5'2" y nunca había levantado la voz en una reunión familiar en su vida.
Miró a Mateo como se mira a alguien que se ve con claridad por primera vez. Mateo, dijo, te paraste en ese restaurante y le dijiste a esa chica que deseabas que nunca hubiera nacido. ¿La chica que pagó por tu techo? Mateo no respondió. La prima Sofía habló a continuación, su voz quebrándose. La llamé. Llamé a Isa y la acusé de ser egoísta. Ella ni siquiera se defendió. Solo preguntó si yo sabía lo que dijiste. El tío Ricardo, primo de Mateo de Ohio, cruzó los brazos. Beatriz lo sabía. Ella vio esto venir. Por eso hizo lo que hizo. Mateo intentó recuperar la sala. Se enderezó en su silla, cuadró sus hombros y usó la voz que había controlado a esta familia durante décadas. Este es un asunto familiar, Mariana. Creo que deberías irte. Mariana cerró su cartera con un movimiento suave. Me pidieron que presentara un archivo. El archivo ha sido presentado. Asintió una vez. Buenas noches. Salió por la puerta lateral. Sin drama, sin palabra final. Solo una mujer que había hecho exactamente para lo que vino. La puerta se cerró de golpe. Mateo miró alrededor de la sala. 30 caras. Ni una de ellas estaba de su lado. Ricardo se volvió a sentar, brazos cruzados. Patricia negó con la cabeza. Sofía se secó los ojos. Viviana agarró la muñeca de Camila. Camila apartó su brazo. No, dijo Camila. Fue una sola palabra, tranquila. Pero la cabeza de Viviana se giró hacia su hija como si la hubieran abofeteado. ¿Camila? Dije, no, mamá. Fue la primera vez que escuché a Camila negarle algo a Viviana. No estuve en esa sala, pero Ricardo me lo contó más tarde. Y cuando describió ese momento, incluso él sonó sorprendido. Quiero hacerles una pregunta real. Si estuvieran en mis zapatos ahora, sabiendo todo lo que saben, ¿le darían a Mateo una segunda oportunidad o trazarían la línea para siempre? Escriban segunda oportunidad o límite en los comentarios. Leo cada uno y me encantaría escuchar su opinión. Ahora, déjenme decirles lo que decidí porque no fue simple. 2 días después de la reunión familiar, Mariana envió una carta formal a Mateo y Viviana. Aviso de 60 días para desocupar la propiedad en el 412 de Birwood Lane. Estaba mecanografiada en papel timbrado de la firma, enviada por correo certificado. Cada línea era legalmente precisa, procesalmente limpia y totalmente dentro de mis derechos como propietaria. No la envié yo misma. No adjunté una nota personal. Mariana se encargó de ello como se encargó de todo, correctamente. Esa noche, Mateo me llamó 17 veces. Las llamadas 1 a 10 fueron enojadas. Lo sé porque escuché los mensajes de voz a la mañana siguiente en orden, como capítulos de un libro cuyo final ya conocía. ¿Crees que esto es gracioso? Esta es la casa de mi familia. Eres una desagradecida. Clic, las llamadas 11 a 15 cambiaron. Más difíciles de escuchar. El enojo comenzó a romperse y debajo había algo más delgado. Desesperación. Isa, ¿podemos hablar de esto? Solo dile a Mariana que retire la carta. Yo buscaré. Me disculparé. ¿Es eso lo que quieres? La llamada 16 fue silencio. 28 segundos de respiración. Luego colgó. La llamada 17. La última. La voz de Mateo despojada de todo. Sin autoridad. Sin actuación. Isa, por favor. ¿A dónde vamos a ir? Me senté en el borde de mi cama en mi estudio, la luz de la mañana a través de la ventana, una taza de café enfriándose en la mesita de noche. Reproduje ese último mensaje de voz 2 veces. No sentí victoria. No sentí satisfacción o vindicación o cualquiera de las cosas que la gente piensa que se supone que debes sentir cuando la persona que te lastimó finalmente se rompe. Sentí algo más tranquilo, como dejar una bolsa que había estado cargando durante 20 años y darme cuenta de lo mal que me dolían los hombros. Guardé el mensaje de voz, cerré mi teléfono y fui a trabajar. Tenía un turno de 12 horas. Los pacientes me necesitaban. Eso no había cambiado.
3 días después, Camila me llamó. Casi no contesto, pero algo me hizo tocar el botón verde. Tal vez el recuerdo de ella apartando su brazo de Viviana en esa sala de la iglesia. Tal vez curiosidad. ¿Isa? Su voz era espesa, congestionada. Había estado llorando. Por favor, ¿podemos simplemente hablar? Estoy escuchando. Si perdemos la casa, mi boda, todo. Se está cayendo a pedazos. ¿Puedes simplemente? ¿Puedes decirle a Mariana que pare? Me apoyé contra la encimera de mi cocina. Afuera, el hijo de un vecino andaba en bicicleta en círculos. La normalidad de ellos se sentía surrealista. Camila, ¿viste el vídeo que grabaste esa noche? Silencio. ¿Qué vídeo? En el restaurante. Apuntaste tu teléfono hacia mí mientras papá decía esas palabras. No lo bajaste. No dijiste, papá, para. Simplemente grabaste. Más silencio. Más largo esta vez. No quise decir. Lo sé, dije. Ese es exactamente el problema. Nunca quieres decir nada. Simplemente suceden cosas a tu alrededor y tú lo permites. Podía escuchar su respiración entrecortada, desigual. No estoy haciendo esto para castigarte, Camila. Necesitas entender que no estoy castigando a papá. No estoy castigando a Viviana. He terminado de ser la persona que sacrifica todo para que todos los demás se sientan cómodos. Pero, ¿dónde vamos a? Esa ya no es mi pregunta para responder. Una larga pausa. Podía escuchar la voz de Viviana al fondo, amortiguada, urgente, instruyendo a Camila sobre qué decir a continuación. Tengo que irme, dije. Isa, espera. Camila, te deseo lo mejor. De verdad que sí. Pero esta conversación ha terminado. Colgué, puse el teléfono boca abajo sobre la encimera. Fue el final más suave que pude ofrecer, y aún así fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero no fue la última llamada que recibí esa semana. La llamada llegó un viernes por la noche. No reconocí el número. Casi dejé que fuera al buzón de voz. Pero había tenido suficientes mensajes de voz para toda una vida, así que contesté. Isa, soy Derek Herrera. Me senté el recipiente de comida para llevar que estaba comiendo, el prometido de Camila. Nunca habíamos hablado uno a uno antes, ni una sola vez. Sé que esto es inesperado, dijo. Su voz era cuidadosa, medida, como la de un hombre que había pasado días ensayando esta llamada. Solo quería decir algo, y creo que te lo debo decirlo directamente. Estoy escuchando. Me apoyé contra la pared de mi apartamento. Una grieta corría a lo largo del yeso cerca del techo. Había estado pensando en mencionárselo al arrendador. Gracias, Derek. Hay más. Otra pausa. He estado viendo cómo tu familia te trata. No solo esa noche, los meses anteriores. La forma en que Viviana habla de ti cuando no estás en la habitación. La forma en que Mateo se atribuye el mérito de cosas que ahora sé que pagaste. Su voz se tensó. Honestamente, Isa, estoy reconsiderando muchas cosas. Mi pecho dolió. No por dolor, sino por algo más raro. Reconocimiento. Eso es entre tú y Camila, dije suavemente. Lo sé. Lo sé. Pero quería que supieras que alguien en esa sala te vio. Y lo que hizo tu padre estuvo mal. Por primera vez desde la noche de mi cumpleaños, mis ojos se humedecieron. Parpadeé fuerte 2 veces. Gracias, dije de nuevo, y lo dije de una manera que no podía explicar del todo. Nos despedimos. Me senté muy quieta por un rato. Alguien me vio. Después de todo, alguien realmente me vio. Semana 3. Mateo y Viviana se mudaron del 412 de Virgoot Lane. No porque se acabaran los 60 días. Tenían tiempo de sobra. Pero porque la hipoteca estaba vencida, la factura de la luz estaba en cobro, y Mateo no pudo obligarse a llamarme y pedir ayuda para pagar una casa que ahora sabía que no era suya. El tío Ricardo los acogió.
Montó el dormitorio de invitados, hizo espacio en el garaje para las cajas de Mateo, cocinó la cena la primera noche sin decir mucho. Así era Ricardo. Práctico antes que emocional. Pero tenía una regla. Pueden quedarse, le dijo a Mateo. Pero no digas su nombre así bajo mi techo. Mateo asintió. No discutió. Fue la primera vez en décadas que Mateo aceptó una condición de su hermano menor sin oponerse. La familia extendida ya lo sabía todo. La presentación de Mariana en la iglesia había viajado a través de la red Rivera como una onda expansiva. La tía Patricia llamó para disculparse. La prima Sofía envió un largo texto que terminó con: debí haber hablado esa noche. Lo siento, no lo hice. 4 o 5 otros parientes se comunicaron. Algunos incómodos, otros llorosos, otros solo mensajes cortos. Pensando en ti. Viviana, por otro lado, intentó una estrategia diferente. Publicó en Facebook un estado largo y emocional sobre ser forzada a salir de nuestra casa por una hijastra vengativa. Etiquetó a 6 miembros de la familia y agregó un emoji llorando. Duró 2 horas. La prima Sofía respondió con una captura de pantalla de los estados de cuenta bancarios. Nombres y números de cuenta tachados, pero el total claro. 23 personas lo vieron antes de que Viviana borrara toda la publicación. Las redes sociales de Camila se oscurecieron. Su Instagram, que solía publicar 3 veces al día, no mostraba nada por primera vez en años. El silencio de esa esquina era más fuerte que cualquier cosa que ella hubiera publicado. Mariana entregó el segundo sobre un miércoles gris por la mañana. Lo había guardado durante 2 años, sellado, escrito a mano, con instrucciones de Beatriz que eran específicas hasta el momento. Dáselo a Mateo solo después de que aprenda la verdad sobre la casa. Beatriz lo sabía. Ella sabía cómo se desarrollaría esta historia. Quizás no los detalles, pero la forma, la inevitabilidad. Ricardo me dijo más tarde lo que sucedió. Mateo estaba solo en el dormitorio de invitados de Ricardo. Mariana había dejado el sobre en la puerta principal con Ricardo, quien lo llevó arriba y lo puso sobre la cómoda. De mamá, dijo Ricardo. Mariana dice que quería que lo tuvieras cuando estuvieras listo. Mateo miró fijamente el sobre durante 1 hora antes de abrirlo. La carta tenía 2 páginas. La letra de Beatriz, pulcra, ligeramente inclinada hacia la derecha, la forma en que escribía tarjetas de recetas y notas de cumpleaños. Nunca leí el texto completo. Mateo nunca se lo mostró a nadie, pero Ricardo lo vio después, y las partes que Mateo finalmente repitió en fragmentos durante semanas fueron suficientes. Beatriz escribió que amaba a su hijo. También escribió que había visto cómo castigaba a un niño por un duelo que nunca fue culpa de ese niño. La culpas por la muerte de Elena, escribió. Pero Elena murió amándolos a ambos. No castigues a los vivos por el dolor de perder. Explicó por qué me dio la casa, no como castigo, sino como protección. Isa es la única en esta casa que sabe amar sin llevar la cuenta. También es la única que nunca pediría lo que merece. Así que me aseguro de que lo tenga, lo pida o no. Mateo se sentó en esa habitación por mucho tiempo. Cuando bajó, tenía los ojos rojos. No dijo una palabra. Me llamó 2 semanas después. Casi no contestó. Me había acostumbrado al silencio para entonces. El buen tipo, el que te pertenece porque nadie lo está llenando de exigencias. Pero contesté. No sé del todo por qué. Tal vez porque fue la primera vez que llamó solo una vez a una hora normal sin seguir con otras 17 llamadas. Isa. Papá. Una larga pausa. Podía oír la casa de Ricardo de fondo. Un reloj haciendo tic-tac. Algo zumbando. ¿Un refrigerador tal vez? Leí la carta de mamá, dijo. Esperé. No. Se detuvo, empezó de nuevo. Su voz era áspera, vacilante, como si estuviera hablando un idioma que no había usado en años. No sé cómo arreglar esto. Presioné el teléfono contra mi oído, cerré los ojos. No te estoy pidiendo que lo arregles, papá. Te estoy pidiendo que dejes de romperlo. No respondió de inmediato. Cuando habló de nuevo, apenas era un susurro.
¿Puedo verte? No todavía. ¿Cuándo? No lo sé. Tal vez algún día, pero solo si las cosas son realmente diferentes. No diferentes de forma actuada. Silencio entonces. Está bien. Sin pelea, sin conferencia, sin después de todo lo que he hecho por ti. Solo está bien. Nos quedamos en la línea durante otros 10 segundos sin hablar. Luego dije adiós y colgué. Me paré junto a la ventana de mi apartamento. El sol se estaba poniendo detrás de los edificios al otro lado de la calle, convirtiendo todo en dorado y largas sombras. No lo estaba perdonando. Quiero ser clara al respecto. El perdón no es una llamada telefónica. No es un solo momento. Es un proceso que requiere evidencia, no solo palabras. Y todavía no había visto evidencia. Pero había escuchado algo en su voz que nunca antes había escuchado. No una disculpa, algo más pequeño, algo que con el tiempo podría convertirse en una, o podría no serlo. Y estaría bien con eso también. 3 meses después, mi apartamento tiene 400 pies cuadrados. El agua caliente tarda 90 segundos en calentarse. Las paredes son lo suficientemente delgadas como para escuchar al gato de mi vecino maullar a las 5 de la mañana. Es mío. Todavía trabajo en el hospital, todavía hago turnos nocturnos, todavía como sobras en el salón los martes. Pero cuando reviso mi cuenta bancaria ahora, el número es mío. Cada dólar ganado, cada dólar gastado, contabilizado en mis términos. El tío Ricardo viene todos los domingos. Trae café del lugar de Elm Street y se sienta en mi sofá de segunda mano y me cuenta sobre lo que está construyendo en su taller esa semana. No hablamos mucho de Mateo. No tenemos que hacerlo. La prima Sofía se ha convertido en algo que no esperaba. Una verdadera amiga. Me envía recetas por mensaje de texto. Se apareció con una planta de interior el mes pasado y una tarjeta que decía, para tu nuevo comienzo. Se sienta en el alféizar de la ventana junto a la foto de Beatriz. Esa foto, Beatriz e Isa en la feria del condado el verano que cumplió 11 años, cuelga en la pared frente a mi cama. A su lado, mi licencia de enfermería enmarcada. 2 cosas que me gané. 2 cosas que nadie puede quitar. La semana pasada, Derek me envió un mensaje de texto. Corto, educado. Él y Camila han pospuesto la boda. Necesito averiguar en qué tipo de familia me estoy casando, escribió. No le respondí. Esa no es mi historia para escribir. Camila no ha llamado. No sé lo que está sintiendo. Espero que en algún lugar debajo del silencio, esté haciendo preguntas que nunca pensó en hacer antes, pero ese es su trabajo, no el mío. Y Mateo, envió una tarjeta de Navidad. Sin disculpa dentro, sin carta, solo mi nombre al frente escrito con su letra. Isa, eso es todo. Solo mi nombre. Como si estuviera practicando decirlo sin inmutarse. No les cuento esta historia para que sientan lástima por mí. Les cuento esto porque tal vez están sentados en algún lugar ahora mismo en una casa por la que pagan pero en la que no se sienten bienvenidos, al lado de personas que toman todo lo que dan y dicen que no es suficiente. Mirando un teléfono lleno de mensajes de alguien que les hizo daño y quiere que finjan que no sucedió. He estado allí. Sé cómo suena ese silencio desde adentro. Irse no fue venganza. Sé que algunas personas lo llamarán así. Dirán que fui fría. Dirán que debería haberlo intentado más, haber hablado, haber dado otra oportunidad, otro año, otros $100,000 de paciencia. Pero irme fue la primera vez que me elegí a mí misma. Y no creo que eso sea frío. Creo que es lo más cálido que he hecho. No necesitas el permiso de nadie para proteger tu propia vida. No necesitas que la persona que te lastimó esté de acuerdo en que estuvo mal antes de que se te permita irte. No necesitas gritar o discutir o construir un caso. A veces, solo doblas la servilleta, te levantas y te vas. Mi abuela me enseñó eso, no con palabras, sino con la forma en que vivió. Amaba ferozmente y planeaba con cuidado. Y cuando vio algo mal, no daba un discurso. Hacía un movimiento. Fuerza silenciosa. Si esta historia tocó algo en ti, quiero que sepas que no estás solo.
Y no tienes que quedarte en una habitación donde nadie te ve solo porque es la única habitación que has conocido. Hay puertas y son tuyas para abrirlas. Irse no fue venganza. Irse fue la primera vez que me elegí a mí misma y tomaría la misma decisión una y otra vez.